Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Punto de Encuentro. Soy Paloma Barreto y para hoy les tenemos una edición con mucha información electoral, regional y por supuesto cultural. Y como nos interesa saber siempre lo que le preocupa a nuestros televidentes, comenzamos absolviendo las interrogantes del público en nuestro segmento El Ciudadano Pregunta. ¿Por qué se convocaron a elecciones complementarias en Chipao? Se convocaron a elecciones complementarias en Chipao porque en 2 elecciones previas se declaró nulidad debido al ausentismo de los electores. Si un ciudadano mayor de 70 años es designado como miembro de mesa, ¿está obligado a cumplir esa función? No. Los electores mayores de 70 años que resulten designados como miembros de mesa de sufragio, titulares o suplentes y que por cualquier circunstancia no lleguen a ejercer tal función, no serán considerados como omisos al desempeño del cargo de miembro de mesa de sufragio. Bien, ahora tenemos una entrevista en Punto de Encuentro. Nos encontramos ya con el politólogo Mario Riorda para hablar el tema de uso de las redes sociales en procesos electorales. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Un placer. Muy buenos días. Vamos a hacer primero un análisis a nivel de América Latina, cómo se usan las redes sociales en las campañas políticas. Bueno, es muy curioso. Las redes sociales de alguna manera son el momento más significativo de expansión del mundo digital. Sin embargo, gran parte del uso de las redes sociales se corresponde a una práctica de modo analógico, es decir, previo a la existencia de las redes sociales. Cuando digo analógico significa que el principal uso, por ejemplo, que la política hace de las redes sociales es propalar, publicitar. Y cuando uno tiene eso en la cabeza como principal objetivo, no genera comunidades, sino que en realidad las comunidades dependen básicamente de la cantidad de dinero que soy capaz de inyectar, no genera interacciones y desconoce de alguna manera que hoy el consumo, en términos de medios para la política, es tribal, ¿sí? Tribal en el sentido de que las comunidades generan tribus que dialogan poco, ¿sí? Intertribus, pero que dialogan mucho intratribus, ¿sí? Entonces, muchas veces la política quiere tener, o el candidato o la candidata quiere tener miles de seguidores de arranque y por lo tanto compraba perfiles o invertía en perfiles falsos o alquila de golpe cuentas apócrifas, lo que se llaman granjas de trolls o de bots. Trolls son personas con perfiles falsos y bots son perfiles automatizados por computadora. Todo eso para generar la idea de volumen, cuando en realidad, insisto, gran parte del volumen inicial parten de voluntarios, de afinidades, de todo aquello que constituye identitariamente una tribu. Entonces, ¿estamos hablando de una comunicación unilateral en todo caso? A ver, el uso que se le da evidentemente es unilateral, el uso que uno imaginaría evidentemente es, no sé si la expresión corresponde cabalmente, multilateral en el sentido de que hay redes muy cruzadas, ¿sí? En donde generalmente la política, cuando genera engagement, esta palabra en inglés que significa un relacionamiento, una interacción deliberada tras mi acción, ¿sí? Genera comunidades, ¿sí? Entonces, voy a insistir, pareciera ser que es importante de modo inicial apuntar al alcance, a cuánta cantidad de gente, si es posible millones, llegó, cuando en realidad un uso primero, especialmente para solidificar apoyo, tiene que ver no tanto con el alcance, sino que tiene que ver con la calidad, con la intensidad de esa interacción. Bien, sobre el tema de la interacción, ¿tenemos algunos datos, algunas cifras, sobre todo a nivel América Latina? Bueno, a mí me tocó dirigir uno de los estudios más importantes a nivel mundial, financiado por el BID, llamado Estudio Gobernauta, y si bien esto no era en un momento electoral, era en la faz gubernamental, la interacción realmente es escasa y es pobre. Cuando digo escasa y pobre es muy escasa y muy pobre, ¿sí? Y este énfasis tiene que ver en que aproximadamente, por ejemplo, el estudio trataba sobre 2.200.000 interacciones en Facebook y en Twitter, solamente el 10% era respondida. Lo leemos al revés para buscar un título sensacionalista: el 90% de las interacciones ciudadanas con la política, en este caso con los gobiernos, no son respondidas o no son correspondidas. Esto genera obviamente una especie de desazón o una frustración. Lo mismo pasa en campañas electorales y hay veces incluso peor, porque uno no tiene tiempo, ¿sí? Está el volumen de interacción y vamos a imaginar que es una interacción positiva,
interactiva, buena, también está la interacción mala, ¿sí? La de la crítica, la de la descalificación. Entonces, la realidad es que es una problemática que tiene que ver con muchas veces o no entender qué significa una red social, una oportunidad de lograr interacción, o en todo caso desconocer que una comunidad se gesta a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con las campañas electorales? Generalmente son procesos en donde las definiciones se dan a último momento, o uno debe sortear una etapa primaria, o debe sortear un escollo legal, y por lo tanto nadie sabe si voy a ser candidato tal día o no, ¿sí? Generalmente aquellas candidaturas que se gestan sostenidamente a lo largo del tiempo van generando comunidades realmente muy potentes. Hoy, exactamente hoy literal, podemos ver lo que es la comunidad de Bernie Sanders en Norteamérica, un precandidato, ¿sí? Que ya ha competido, pero que además se ha dedicado a ser precandidato durante años y por lo tanto su comunidad es enorme, ¿sí? Las afinidades que genera son afinidades reales, no infladas, ¿sí? Aquí, pero es un trabajo ya de años. Pero es un trabajo sostenido, ¿sí? Entonces, imagínense en el Perú, donde se supo de un día para el otro, ¿sí? La disolución del Congreso y las candidaturas, donde además, como eran candidaturas de muy corto plazo, no había muchísimos candidatos o candidatas que tenían voluntad de serlo, ¿sí? No había favoritos, es decir, no era un proceso, a diferencia, por ejemplo, de un proceso ejecutivo, donde hay una pelea porque todo el mundo quiere ser candidato. Entonces muchísimos de los perfiles entraron a último momento, muchísimos de los perfiles básicamente empezaron a ganar algo así como terreno simplemente no porque yo era bueno, sino porque el de lado era muy malo, ¿sí? Sin embargo, tenemos que enfocarnos también en el tema de que si las redes sociales son definitorias o no definitorias para estas elecciones, para este tipo de procesos. Si nos guiamos por parte de lo que existe a modo de discusión pública, por una especie de mirada sensacionalista, da la sensación que las redes, wow, son todos, ¿no? Y la realidad es que no están así. Yo quiero contar una anécdota para que entendamos muchas veces de procesos. En la década del 40, del siglo pasado, inicia en Norteamérica toda una corriente académica que se llamaba Estudios de Comunicación de Masas, donde básicamente estaban preocupados por los efectos. ¿Cuáles efectos? En ese momento, gran parte de los gobiernos totalitarios europeos, ¿sí?, eran amenazantes para el mundo y daba la sensación que manejaban en ese momento la propaganda, expresión que existía como dominante en la discusión de ese momento, podían llegar a colonizar las mentes de las personas. Tras estudios se generó un proceso que determinó una ley llamada Ley de las Mínimas Consecuencias o efectos limitados. Fíjense qué interesante, mínimas consecuencias, es decir, efectos pobres, discretos, o efectos limitados. No hay grandes cambios. Entonces, ¿qué decía esto? Que la gente no cambia tanto, ¿sí? Que en todo caso la comunicación casi siempre impacta en aquel que en más o menos ya está, si no persuadido, por lo menos tiene puntos de vista cercanos a mí. En todo caso, ¿te podemos decir que las redes sociales, al igual que otros medios de comunicación, tienen el mismo impacto? Tienen un impacto que por lo menos no es tan exagerado como se cree, ¿sí? En este sentido diría que gran parte de la inversión digital no desborda. ¿No desborda de qué? De mi núcleo, de mi tribu, de afinidad. Entonces sí radicaliza, ese es un efecto notable, radicaliza mi punto de vista, aún con distorsión de la información, pero generalmente no se expande a la totalidad. Esto se vio por caso en Brasil, ¿sí? Que muchísimos creyeron que el mundo de WhatsApp explicó el resultado electoral de Brasil y en realidad lo que generó es algo así como la unificación de un voto conservador que estaba disperso. Bien, muchísimas gracias, señor Mario Riordan, por acompañarnos hoy en Punto de Encuentro. Hay muchos temas que abordar, pero hoy hemos visto el tema de uso de redes sociales en los procesos electorales. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más información.